¿Le sirve en principio a la provincia de Entre Ríos este régimen de extinción de obligaciones recíprocas? Sí, mire, yo creo que le sirve a todas las provincias. A ver. Porque, ¿sabe por qué? Porque el problema de las relaciones nación-provincia es un asunto muy conflictivo, Ajá. que no es de este gobierno, sino de la historia del país. Todo el tema de la coparticipación, todo el tema del laberinto de la coparticipación, de la complejidad que tiene el tema de la coparticipación, toda la cuestión de las violaciones al sistema de coparticipación, todo el problema de los fondos fiduciarios, los préstamos, las garantías, en fin, el tema tiene una complejidad enorme y la verdad que establecer un canal administrativo, ordenar un canal administrativo para poder sustanciar los reclamos recíprocos, la verdad que es positivo. Yo, en principio es positivo. Objetivamente, bien, lo veo como positivo en la medida que no es un régimen coercitivo, es decir, exacto, no nos están obligando a desistir de demandas o a renunciar a derechos, sino que nos están diciendo, miren, si ustedes tienen un reclamo que hacer, pueden hacerlo por esta vía, pueden hacerlo por esta vía. Exacto. Así que en eso es positivo. Ahora, después bien, sí, perdón. Lo que uno ha leído es que la provincia de Entre Ríos tiene deudas ya judicializadas, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por reclamos especialmente relacionados con fondos previsionales, fondos de Salto Grande, por lo menos lo que uno ve en los títulos. Ahora, esto dice obligaciones recíprocas. ¿Cuáles son las obligaciones que Entre Ríos podría cancelar con Nación que por deudas que tenga la provincia con Nación? Por deudas entrerrianas. Ajá. Ninguna. Ninguna. Porque en realidad, claro, perfecto, en realidad nosotros no tenemos obligaciones en mora bien, o pendientes de cumplimiento respecto a la Nación. Okay. Hay deudas, sí, las hay, pero están ordenadas, están regularizadas. Perfecto. Lo único que podría evaluarse es compensar, adelantar el pago. Adelantar. Y con eso lo que obtendríamos sería una mayor capacidad de endeudamiento. Okay. Nosotros tenemos un límite de endeudamiento y bueno, en la medida que nos liberamos de deuda podemos adquirir mayor endeudamiento. Pero eso es una decisión del Ministerio de Economía, de la provincia, ellos evalúan la tasa de interés. Si es claro, podría pensarse en términos de mejorar el perfil de la deuda. Exactamente. Bien, bien. Eso se lo vamos a preguntar a Brubacher entonces en alguna entrevista nueva. Claro, bien. Exacto. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las deudas, con las acreencias? Entonces, está claro, Entre Ríos no es deudor de la Nación. No. Sí es acreedor de Nación en dos conceptos centrales, los fondos previsionales, fondos de Salto Grande. ¿Hay alguna otra deuda que Entre Ríos le esté reclamando a Nación? A ver. Sí. Mire, por empezar, usted tiene lo que mencionó el ANSES, ¿no? Sí. La obligación que tiene la Nación por pactos fiscales. No estamos hablando de especulaciones o interpretaciones, sino por pactos fiscales que se están incumpliendo en este momento. La provincia no está recibiendo lo que le corresponde recibir para financiar parte de su déficit previsional de la caja de jubilaciones. Ahí estamos con una demanda ante la Corte Suprema que la interpusimos porque el gobernador de la provincia adoptó esa decisión e instruyó a Fiscalía a presentar la demanda. Y la firmó él, la demanda la firmó él. Excedentes de Salto Grande, de la misma manera, había excedentes impagos en mora, también demandamos. Después tenemos obra pública. Hay una situación que es la siguiente. La provincia celebró contratos de obra pública, administraciones anteriores, financiadas con presupuesto nacional. Bien. Ese financiamiento se interrumpió, se suspendió, pero la provincia es la contratante de esas obras. Estamos hablando de más de 10.000 millones, alrededor de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones. Y eso también lo reclamamos. Ese es un reclamo un poco más complejo, administrativo, porque es obra por obra. Bien. Pero también, a instancia del Poder Ejecutivo, el gobernador nos encargó especialmente
que hiciéramos un relevamiento organismo por organismo y se reclamó. Eso también. Y después hay una cuestión que se está estudiando ahora, que es un viejo planteo respecto a AFIP, es decir, de la masa coparticipable se detraía un 1.9%, 1.9% sí, para poder financiar la AFIP, los gastos de funcionamiento de la AFIP. Ahora, con esta idea del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la AFIP y de crear otro organismo y demás, muchas provincias, dijeron que no correspondía esa detracción. Bien. Nosotros estamos estudiando ese tema, está un poco, también a instancia del gobernador, está un poco confuso porque el Pacto Fiscal 2017, yo personalmente entendí que ese tema había sido resuelto, evidentemente está flotando todavía, es un conflicto abierto y lo estamos preparando el reclamo. Bien, sobre este punto entonces, son los temas. Bien, sobre este punto entonces todavía no se puede decir cuáles son los montos en juego. No. Bien. Sobre los fondos previsionales, ¿cuáles son los montos y los conceptos? Los montos, la demanda por caja de jubilaciones se hace una especie de simulación. A ver. Entre el déficit que se generaría si la provincia hubiera armonizado su sistema previsional con relación a la nación. Bien. Es decir, siempre hubo una discusión, la nación no nos financiaba el déficit porque decía que no habíamos armonizado las normas jubilatorias en edad y porcentaje de movilidad. Y ahora, en el 2017 se llegó a un acuerdo por el cual se dijo, bueno, vamos a simular como si las provincias hubieran armonizado. Y de acuerdo a los resultados que arrojen esos estudios, se paga. No se paga el déficit real, se paga un régimen bajo, una suma bajo un sistema de simulación. Perfecto. Pero, mientras tanto, se van haciendo pagos a cuenta. Exacto. Esos pagos a cuenta se interrumpieron en enero de este año. Bien. Y nosotros demandamos. ¿Cuánto nos están debiendo actualmente? Y si yo hago una liquidación provisoria, estamos en los 150.000 millones de pesos. 150.000. Sí, aproximadamente. Entonces, los pagos se detuvieron en enero. Una masa salarial. Una masa salarial. ¿Los pagos se detuvieron en enero y no se restablecieron más? No. Se comenzaron a hacer las auditorías, es decir, la señal que emitió el gobierno nacional es que frente a la demanda nuestra, ellos mandaron el personal para hacer las auditorías y poder hacer la liquidación. Pero está transcurriendo casi todo el año y todavía no tenemos una solución de este tema. Esta fue la contribución de Entre Ríos al déficit cero nacional. Y de Entre Ríos y de todas las provincias, es decir, en parte el gobierno nacional ha obtenido el déficit cero, incumpliendo el pacto fiscal. Esto es objetivo, ¿no? Bien. Es decir, en parte, no sé cuál es la magnitud, exacto, tal cual. Pero la verdad es que sí. Es que hay un incumplimiento. Por eso le digo, esta no es una especulación, una idea. No es una cuestión de interpretaciones, claro, no. No, es una cuestión de incumplimiento. Perfecto. Es más, la demanda es una demanda por cobro de pesos. Por cobro de pesos. En el caso de los excedentes de Salto Grande, ¿cuáles son los montos y los conceptos? No, los montos de Salto Grande son excedentes solo, no regalías, sino excedentes. Bien. Y estábamos hablando de unos 2.500 millones de pesos a lo que hay que actualizar por intereses. Lo que ocurrió, nosotros demandamos, la Secretaría de Energía fue pagando el capital, el capital lo ha ido pagando, falta hacer la liquidación de los intereses, que es lo que nos están adeudando, de excedentes según el cálculo, o mejor dicho, según las liquidaciones de excedentes, conforme a las normas vigentes,
a las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que establecen un precio de energía para Salto Grande. Ajá. Esto es un poquito complicado. No importa, avancemos. Pero es así, es decir, la Secretaría de Energía de la Nación fija el precio de la energía que vende Salto Grande, Sí. y entonces los excedentes están bastante Deprimidos. prisioneros, Uh-huh. vamos a decirlo de esa manera, Uh-huh. de la fijación de ese precio que hace la Secretaría de Energía. Perfecto. Así todo, igual nos debían recursos, excedentes, demandamos, pagaron capital, faltan intereses. ¿Es el mismo caso que con los fondos previsionales que en algún momento dejaron de pagar? Algo sí, algo parecido, nada más que es un monto menor. Bien, perfecto. Ahora, por lo que me explicaba recién, la provincia de Entre Ríos le está reclamando también a Nación una reconsideración del precio, Claro. Pero eso con retroactividad también. Todavía, ahí nosotros hemos recibido instrucciones del Poder Ejecutivo, bien, a la Fiscalía, a la Secretaría de Energía de la provincia, a la CAFEC, para estudiar muy a fondo cuál es el sistema uh-huh. por el cual se fijan los precios, uh-huh. porque hay divergencia entre Yacyretá y Salto claro. Grande. Uh-huh. Hay acuerdos incumplidos desde 1946 en adelante, uh-huh. pasando por el de 1998, hay acuerdos incumplidos en el sentido que hay obras complementarias que no se han hecho. Bien. Entonces, con este nivel de excedentes no se pueden hacer, uh-huh. porque son insuficientes. Uh-huh. El gobernador ha instruido el análisis de esa problemática con vistas a demandar. Bien. Tomando como base la resolución 406 del 2003 o algún punto posterior. Claro, no, un punto posterior, yo le diría que es la 90, me parece que no estoy absolutamente, no tengo en este momento los documentos bien. A mano, pero el comportamiento de los excedentes de Salto Grande fue en ascenso uh-huh. desde 1999 hasta 2012. Bien. A partir de 2013 cae abruptamente y llega a niveles casi cero en el 2021-22. Bien. Por lo cual esa es la curva que estamos examinando. ¿Por qué se produce eso? Porque ocurre, Guillermo, que en cada año la Secretaría de Energía va emitiendo resoluciones uh-huh. fijando los precios. Exacto. ¿No? Entonces tenemos que hacer el examen de cada resolución y por qué uh-huh. y por qué se comporta la curva de excedentes uh-huh. de esa manera. Uh-huh. Si es irregular, y si es irregular, bueno, si tenemos argumentos jurídicos para reclamar la legitimidad de esas resoluciones. Exactamente. Bien, entonces, hoy por Salto Grande le estamos reclamando 2.500 millones de pesos y se está preparando entonces una nueva demanda para reclamar estas liquidaciones que Entre Ríos cuestionaría la metodología. Exactamente. Bien, perfectamente. Y a ver, como para volver al tema inicial, el de este régimen que el gobierno puso a disposición la semana pasada. Estas acreencias que la provincia de Entre Ríos tiene con la Nación, ¿este régimen le daría algún nuevo contexto más adecuado para negociarlas? Yo creo que sí, porque en el caso de las deudas que están muy claras, muy fundadas en derecho, uh-huh. Es decir, que son inobjetables, me parece que este es un canal válido. Bien. Porque los plazos que establece el decreto 969 uh-huh. más o menos llevaría un año hasta llegar a un acuerdo. Uh-huh. En cambio, los plazos judiciales son mucho más largos. Bien. Entonces, si la deuda está muy respaldada legalmente, uh-huh. como uh-huh. para que las partes emitan informes en el sentido de que la deuda efectivamente existe y está bien liquidada, perfecto. Este es un canal apropiado. Perfecto. Ahora, para otro tipo de reclamos más basados en interpretación de las normas e incluso en planteos de inconstitucionalidad, y este no va a ser un canal, porque
en sede administrativa no se puede declarar la inconstitucionalidad Claro. de una norma. Eso se logra en sede judicial. Se entiende perfectamente. Doctor Julio Rodríguez Íñez, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, le agradecemos muchísimo estos minutos con lo que queda del día en Inmortales Radio de Concordia.